número 1 en relojes. Seis de la mañana, 48 minutos. Profesor, buenos días. Bienvenido. Buenos días, señora Floreta Miranda. Tranquilidad total. Buenos días a los amigos oyentes de La Típica y la joven Melissa. ¿Está? Buenos días, señor Cabrera. Perdón, jefe. ¿Con la manta arrastrando o sin la manta arrastrando? Para saber nada más. Nada para saber. Está por definirse eso todavía. ¿Cómo? Está por definirse eso. Está por definirse si anda con la manta arrastrando o no. Bueno, usted nada me avisa que yo soy especialista en pisar la manta. Un día le van a tener que echar los cuentos a Melissa, Flor. ¿Cuál es cuento? De cuando el personal que trabaja conmigo anda con la manta arrastrando, ¿qué pasa? Soy especialista en pisar la manta. Señor Gonzalo, buenos días. Buenos días, profesor. Me imagino que ya revisó el discurso del vicepresidente Carrizo. No lo he revisado. ¿Cómo que no? O sea, a mí me han dicho que usted tiene comunicación. Directa. Es que una cosa se entera de las cosas, Flor. No, este es un país muy chico. Es un país muy chico. ¿Qué va a decir el vicepresidente Carrizo? Yo no tengo ni idea. Yo pensaba que Moines iba a hablar. Sí, eso es lo que todos pensábamos, pero de pronto salió el comunicado de la presidencia diciendo que el vicepresidente va a ir a representar al país. A representarnos. En su calidad de vicepresidente, ojo. Sí, claro. No de ministro de la presidencia. Cuidado con eso. Porque no tendría ningún sentido que el canciller de la República, en este caso la canciller, esté allá y vaya otro ministro de Estado. No, en calidad de vicepresidente. Es que acuérdese que él tiene dos sombreros. Sí. Ahora, el presidente designa al vicepresidente Carrizo para que nos represente en la ONU. Y me sorprendió, me llamó un poco la atención el titular del diario La Prensa de hoy que dice que sin explicar por qué. Tendría que el presidente explicar por qué no va él y está mandando al vicepresidente. Por el contrario, no, me imagino que es el hoy por hoy, Flor. Oh, no, está en portada de La Prensa hoy. Pero es que el presidente no tiene que dar ninguna explicación. Por constitución, si lees el artículo pertinente, te das cuenta que el vicepresidente, que prácticamente no tiene funciones y solo tendrá las funciones que el presidente le delegue o le designe. Y en este caso, pues el presidente le designa la representación del país ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Eso está en la Constitución, no de las Naciones Unidas, sino que el presidente le designa al vicepresidente funciones. Sí, porque la mayoría de sus funciones son como ministro de la presidencia. Es correcto. Si él no fuera ministro de la presidencia, fuera ahí, como definió un día Ricardo Arias Calderón, una llanta de repuesto, que está ahí esperando a que se flatee la llanta. Si no fuera ministro, ahí estuviera nada más sentado. Pero por eso que han habido vicepresidentes que han sido ministros, porque juegan un papel, tienen derecho a voz y voto en el gabinete, si son ministros. Si son vicepresidentes, no. Fíjese qué cosa más curiosa. El vicepresidente de la República tiene derecho a voz en el gabinete, pero no tiene derecho a voto. Mientras que los ministros tienen derecho a voz y voto. Los ministros no están ahí por elección. El vicepresidente sí. Los ministros están allí por designación. Pero el vicepresidente no tiene funciones. Mientras que los ministros sí. Cosas curiosas de la Constitución panameña. Ahora, se pierde una oportunidad, ¿no? De escuchar. No ponga esa cara. No ponga esa cara. Porque yo sí le digo que se pierde la oportunidad de que una mujer panameña como la canciller pueda hablar ante el estrado de la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero ¿cómo vas a comparar a un vicepresidente de la República con un ministro? Con un canciller, pero ¿cómo compararlo si hay cancilleres que se Canciller es paran un allí? ministro de Estado. Pero si hay cancilleres que se paran a hablar allí. Pueden pararse si quieren y de cabeza también si quieren pararse, pero acá estás hablando de un vicepresidente, del número 2.
¿Y qué tiene que ver cuando hay cancilleres que van y hablan? Lavrov puede de ir. Rusia y habla. O sea, Puede ir y puede pararse de cabeza también. por eso digo, Pero o sea, el presidente de Panamá decide enviar a su número 2. por eso, y yo digo, está muy bien. Solo que digo, bueno, qué Es lástima. que no veo cuál es la oportunidad que se pierde. No, de escuchar a una canciller como Que va a buena escuchar oradora que al es. presidente de la República. Yo sé, pero el presidente no puede viajar. Yo lo que estoy diciendo es, yo creo que Moines es una buena oradora y creo que hubiese sido interesante escucharla. Eso no lo voy a discutir, pero O sea, ¿quién tiene una titularidad y una representatividad del país? está muy bien, profesor. Yo estoy diciendo, es una lástima. ¿El funcionario electo como número 2 del Ejecutivo o el funcionario designado para manejar la El presidente tiene la potestad de designar a quien quiera. Para eso Para eso, por supuesto. va el vicepresidente o el canciller, pero hacia aquí no va a mandar del MIDA, No, yo sé que no, pero por eso tiene, al de tiene un- comercio. No, pero yo. Por acá preguntan, profesor, la pregunta sería, ¿por qué no va el presidente Cortizo? Sí. Que manda... Ahora, esa es una buena pregunta. Lo que pasa es que hay gente virriosa como Gonzalo que le asigna más importancia a lo que realmente tiene la Asamblea de Naciones Unidas. Realmente. Uy, Y aquí, a ver, Endara, Pérez Valladares, Mireya Moscoso, Martín Torrijos, Varela, todos fueron. Y la verdad sea dicha, Flor, porque es que hay países y hay países. Cuando los presidentes de países como el nuestro hablan, la Asamblea está vacía. Eso, llamemos las cosas por su nombre. Que no nos olvidemos. Dice que una vez fue Ana May. Ana May vestida de Cunayala. Vestida ¿no? de cuna. Vestida de Cunayala, sí. Pero la Asamblea está vacía cuando hablan los presidentes de países pequeños como el nuestro. Entonces hay presidentes taquilleros, ¿no? ¿Se acuerda aquel, su paisano? Huele a azufre. sí. Huele a azufre, aquí estuvo ayer el diablo. Por acá no entienden, dice, pero la canciller tiene mucho mejor manejo que el vicepresidente, Pero el si eso no presi está en juntos. discusión. Por eso digo, Mandan es una mujer, habla muy bien, Es que habla eso no está inglés en discusión. perfecto. O sea, lo que Pero estoy diciendo hay es que una cosa lástima. que se llama rango y jerarquía. A ver, sí, pero qué lástima. O sea, yo lo que estoy No trasladando puede pesar. es mi sentido de pesar. No De entiendo pesar. cuál es el O pesar. sea, sí, yo entiendo lo que dice Gonzalo. Yo hubiese pero querido que ver- aprovechen a la canciller, que es la que está allá, que sea la que nos represente, ese presidente Yo- no puede ir. Y si lo Eh, hace muy bien, mejor. La canciller es la que se va a reunir con la delegación de Rusia y de Ucrania, no el vicepresidente. A ver, la Eso es lo que usted canciller. asume. Porque si el vicepresidente está allá, ella no lo puede excluir de las reuniones que va a tener Panamá. Si Panamá tiene alguna reunión planificada. No estamos hablando de un par de ellas. Estamos hablando del vicepresidente del país. Y yo no estoy discutiendo que en materia de proyección y demás, pues la Erika Muñiz tiene, obviamente, ha demostrado tener mucho más millaje del que muchos, incluyéndome, le atribuíamos. Sí, señor. Ha demostrado tener una capacidad de maniobra interesantísima, pero bueno. Punto para Gonzalo, dice Valchamo. Concuerdo con Gonzalo. Y el jefe del ejecutivo decide mandar a su número 2, contra eso no puedes hacer nada. No, yo no, a ver, yo no estoy diciendo nada, ni lo estoy criticando. No, usted le ha Ni molestado. No, me da pesar. Es todo. Me da pesar. Usted le ha irritado, le ha molestado, le ha indignado. Exagerado. Qué barbaridad. Óigame, entonces anoche sonaron las alarmas en México nuevamente. Parece Las como, alarmas. Sí, parece como un temblor. ¿Va? Un terremoto no ha sido porque no he visto pero es que parece que tembló. Y además yo vi esta madrugada el tuit de nuestra amiga Erika. ¿Todavía está allá? No, Cibeles, de que esta madrugada sonó las alarmas. Qué pánico. Salimos del hotel. Tienes que dormir vestida. Estoy bien, con miedo, pero estoy bien. Hay que dormir vestido por estos días. Flor, Sí. yo hubiera cogido el primer avión de regreso. Créame, yo no me siento a esperar otro. Yo cojo el primer avión Pero es que Cibeles está en la presentación, una entrevista que creo que tenía en TV Azteca.
sea, que ha escrito un par de libros de estos de oratoria y cuánta cosa. Pero esta madrugada vi el tuit de Cibeles de que había Sí, sonado. 6.9 grados. Pero fue Presidente López temblor. Obrador. Sí, fue como una réplica, ¿no? Temblor. Réplica y salió López Obrador diciendo dónde había sido el epicentro, etcétera, etcétera. Oiga, pero yo no sé si usted ha detallado, ¿no? La oficina de López Obrador es un chiquero. ¿Usted ha visto los videos del señor en su oficina? No, Está No, fea. pues, pero parece una de esas oficinas públicas de la década del 70, Flor. Un poco el libro desordenado, unos post-it por aquí, pero un desorden. y hasta con un abanico en la mesa y todo. Sí. Ese es el mismo desorden que hay en México. Qué locura. Y por otro lado, el señor Boris, como siempre, mandando señales confusas, celebrando, imagínense lo que anda Boris ahora, celebrando los 50 años del discurso del presidente Salvador Allende en la ONU. La verdad que yo insisto, yo tengo sentimientos encontrados con el presidente Boris de Chile, que deseo que haga una buena gestión porque ya es otra generación totalmente nueva, pero lo veo entretenido como anda entretenida esa nueva generación en temas que no van a resolver los problemas de fondo de sus países. Le va a dar cuerda al trompista. Ah, no lo mencione, No, porque se por despierta. favor. No lo menciona. Ayer estaba, no le puedo comentar, pero ayer estaba desatado. Ya, pero yo estoy calculando bien, dependiendo de cómo está el movimiento de Tinder, él se activa o no. Sí, si el movimiento le favorece, no está Está activado. tranquilo, Está está tranquilo. Yo les comento que Si no le favorece el Tinder, Uy, entonces, así que él no va a aparecer por el momento. ¿Cómo? ¿qué No va a cosa? aparecer. ¿Por qué? Él está muy triste, así que no va a aparecer por estos días. No funciona Tinder. Las 7 de la mañana, vamos al minuto informativo. Pero Yo no ¿por qué está sabía, triste? yo lo que le voy a decir es que yo no sabía que hay cierto acercamiento Doctora, ella es doctora corazón. ella, bueno, usted sabe Ah, que no, escúcheme algo. no, Ella es la doctora corazón Melissa, de... Melissa representa a Cristi Ramírez en este programa y yo me he enterado que el trompista tiene cosas más cercanas a Cristi de lo que uno pensaba, ¿no? Sí. no. Ahora sí me voy de Bien. aquí, ya dijo, ahora sí, vámonos aquí, son las 7 en un minuto, vámonos aquí. Usted se informa primero, a la hora, en directo. 7 un minuto de la mañana, el servicio informativo llega gracias a Ópticas Osaya Arango. Nacionales. La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, Codeco, de manera oficiosa presentó una demanda de protección al consumidor contra un banco local por cláusulas abusivas en contrato de adhesión denominado Contrato para la Emisión y Uso de las Tarjetas de Crédito por presuntas infracciones a la Ley 45 de 2007. Esta acción se realizó recientemente en el Juzgado Octavo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, tribunal que mantiene la competencia para decidir sobre la materia de presuntas cláusulas abusivas. Luego de la admisión de la demanda, se llevó a cabo una diligencia judicial a los efectos de informar al demandado sobre la acción y que conforme a los trámites de ley comparezca a este proceso. Clima. Buenos días. Tenemos varios sistemas tropicales a la vez en el Atlántico y Caribe tropical. Iniciamos con Gastón. Seguidamente Fiona rompiendo récord por su baja presión. 2 ondas tropicales saliendo de África y la más importante, el Inves 98L. Otra onda tropical que se espera se forme en una depresión tropical en los siguientes días cerca de las Antillas y América Central, quienes estarán alerta siguiendo este sistema. En cuanto al tiempo, lluvias con tormentas eléctricas sectorizadas, especialmente hacia Darién, comarca Nove Buglé, Coclé, Veraguas y Chiriquí, se esperan para el día de hoy. El Caribe con cielos dispersos con algunos aguaceros. El resto del país con lluvias de ligeras a moderadas. Soy Janet Wynn para Panamá en directo. Internacionales. Y alrededor de 1,000 personas fueron detenidas este jueves en Rusia en la protesta convocada por un movimiento pacifista contra la movilización parcial decretada este miércoles por el presidente ruso Vladimir Putin para hacer frente a las derrotas sufridas en el campo de batalla en Ucrania. La organización independiente
OVD Info, que hace seguimientos de arrestos y ha sido declarada agente extranjero en Rusia, reportó 1.113 personas detenidas en 38 ciudades. Ya son las 7:03 de la mañana. El servicio informativo llegó gracias a Ópticas Usayarán. En 60 minutos, una nueva actualización. A la hora, en directo. Siete, 4 minutos de la mañana, profesor. Micrófono, profesor, el micrófono. ¿Por qué mi micrófono si yo no lo he apagado? Porque se lo tienen que hacer. Yo no estaba haciendo nada. ¿Qué es eso? ¿Tú no escuchaste? ¿Tú no escuchas, Gonzalo? Porque yo no estaba Sí, haciendo nada, pero que ustedes han dado Ustedes por dos hecho de cada andan haciendo ruido un que poco de aparece cosas. aquí. Sí. Yo estaba hasta de espalda buscando un correo que estoy revisando aquí. No se suena tan duro la nariz que yo estoy al aire hablando y él está por allá. ¿Pero por qué? ¿De dónde asume La que soy nariz. yo? ¡Es usted! ¿Pero por qué? Si cuando uno habla, el Zoom marca quién es. Ya, está bien. No le cierre más el micrófono. Melissa le encanta inventar a Melissa. Le encanta. Por supuesto. Le fascina. Por eso que todas las mañanas yo le pregunto si andan con la manta arrastrando, porque yo la voy y se la piso. No, pues yo sé lo que le estoy diciendo. Ese es un mensaje subliminal. ¿Usted usa tanquecito de gas, Gonzalo? Yo usaba hasta 6 meses. Ahora ya se mueve un pH más caro y ya usa Sí. gas a granel. Sí, exactamente. Ahora que es acaudalado. Oiga, pero es que el ser humano vive un proceso evolutivo, entonces Claro. había que evolucionar. Había que crecer un poco. ¿Usted sí usa tanquecito, Flor? No, aquí hay del gas grande. También en pH de acaudalados. ¿Y Melissa? En Colón sí, pero en Panamá no. Ay, pero ella siempre... Ah, bueno, yo Ay, en San Carlos también uso el tanquecito chiquito en la casa. ya. Bueno, yo no puedo hablar del tema del tanquecito porque aquí todo es eléctrico. Yo le tengo pavor al gas. Y hay un problema bien serio para los que usan lo que llamamos el tanquecito, que es el tanque de 25 libras, ¿no? El subsidiado. Que está subsidiado desde hace 30 años. 30 años de subsidio tiene ese tanquecito de gas y cuesta $4.37. Y solamente para que tengamos una idea, si el tanque de 25 libras, que coloquialmente los panameños le llamamos el tanquecito, no estuviera subsidiado, costaría $16.63. Me calculen ustedes, $4.37 cuesta el tanquecito. Subsidiado. O sea que el subsidio es del orden de los $12 y centavos. Estamos hasta ahí, estamos bien, ¿no? Sí, señor. Pues ya todos sabemos que el tanquecito de uso, sobre todo popular, cuesta $4.37, está subsidiado y si no estuviera subsidiado costaría $16.63. ¿Qué pasa? Hay una empresa que se llama Petroport S.A., 100% panameña, y es la importadora del gas de cocina y proveedora a la empresa Tropigas. Obviamente, si el gobierno panameño desde hace 30 años, aquel gobierno de aquella época, hasta el día de hoy, decidió subsidiar el tanque de gas para beneficiar a las mayorías de los sectores populares. Subsidio, para los que no entienden lo que es que el Estado se mete la mano al bolsillo y paga la diferencia del precio, en este caso del gas, que le llamamos gas de cocina. Cuando lo traen, pues acuérdense que Panamá no tiene ni petróleo, ni mucho menos gas. Lo traen de afuera, del Caribe, de Houston, de donde usted quiera. Lo traen a un determinado precio.
y meterlo en el tanque de gas y distribuirlo a las tiendas y demás, todo eso va en el costo. Y esa diferencia la paga el Estado, es decir, la pagamos todos. Todos los que pagamos impuestos pagamos el subsidio, el del gas, el del Metrobús, el del metro, el de la gasolina de la crisis de julio. Todos esos subsidios salen del bolsillo de los pagadores de impuestos. Pero ¿qué es lo que está pasando? Como ustedes se podrán imaginar, la factura de Petroport por ese subsidio no es barata. Estamos hablando de un subsidio de $12. Pues bien, parece que el gobierno de Panamá se ha atrasado más de lo que comúnmente se atrasa para pagar lo que corresponde al subsidio. No, olvidémonos de si le paga a la empresa y la ganancia de la empresa. Lo que corresponde del subsidio para poder seguir trayendo el gas de cocina. ¿Qué hacen algunas empresas? Como hacen las constructoras cuando el gobierno los engrampa, que eso es común, ya eso, como los constructores son congos, ellos viven con eso, van, le tocan la puerta a un banco, dice, mira, yo tengo este proyecto, aquí está el contrato, me gané este puente, me gané esta calle, aquí está el contrato, por tantos millones, préstame la plata para con la plata prestada, yo hago ejecuto el proyecto y como el gobierno me tiene que pagar, después que te pago el capital y te pago los intereses, a mí me va a quedar mi ganancia. Parece que la empresa en más de una ocasión ha tocado la puerta a los bancos y pues ha financiado la operación. Pero ahora el atraso es superior. No hay plata. Parece. Pero yo no entiendo, ayer o antes de ayer en la prensa, creo que en portada o en la sección de economía, profesora, hablaban del crecimiento de la planilla estatal, de gente que entra al sistema sin siquiera méritos. Eso sigue creciendo, para eso sí hay plata, porque esta gente entra y cobran todos los 15 y los 30. Por supuesto. Y la famosa reducción del 10% esa de la que anunció el presidente en julio cuando las protestas, yo no sé en qué ha quedado eso. Se nos olvidó preguntárselo al ministro ayer. Bueno, es que faltaron tantas cosas, Gonzalo, con el ministro Sabón. No, pero fue muy quedar comentada aquí. la entrevista, déjeme decirle, ¿no? Sí. Me llegaron varios comentarios. Qué bueno. Entonces, sí, el tema es que eso se ha quedado ahí en stand-by, no sé qué más pasó, si realmente están haciendo ese ejercicio para salir de gente del sistema, que hasta donde entiendo, profesor y Gonzalo y oyente, tienen que salir de ese grupo de personas para bajar el costo de la planilla estatal, pero llegando a un acuerdo con ellos, o sea, que la gente decida acogerse a un beneficio que le van a dar, no sé cuánta plata le darán a cada uno por dejar esos puestos, si ya están jubilados. Sí, entonces esta empresa, y parece que hay otras también, además de esta Petroport, digo parece porque yo no tengo la certeza, pero ahora tiene una deuda, el gobierno una deuda millonaria con estas industrias que traen el gas de cocina. Y ya comienza a haber preocupación de que haya que parar, que la empresa diga, hey, Panamá, qué pena, pero qué pena, no puedo seguir trayendo el gas, porque me debes una fortuna y esa plata que tú me debes, o yo se la debo al banco, o yo se lo debo a la empresa que provee el gas. ¿Y de cuánta plata estamos hablando, profe? Millones, deuda millonaria. Deuda millonaria. Pero es que son las cosas que yo no entiendo, Flor. Porque, ¿cómo tú le explicas al país que la asamblea te cueste 180 millones de dólares, que iba para 200 millones? Y yo le he explicado a ustedes que la asamblea funciona con 50 millones y tengamos que estar enfrentando este tipo de situaciones. Están pidiendo la creación de más corregimiento, eso significa plata, más Y plata. los representantes Piden $1,000 aumento de salario. Ajá. O sea, esa es la parte que yo por lo menos de verdad no termino de entender. O sea,
Yo tengo respeto por el ministro Alexander, como un hombre estudiado y estudioso, pero no entiendo lo que está haciendo el MEF, no lo entiendo. Nos han explicado que ha habido crecimiento en este año, pero que ese crecimiento todavía no alcanza al año antes de la pandemia. Entonces, así tú tienes que seguir haciendo ajustes hasta que logres ese punto de equilibrio. Pero ese ajuste no lo vas a lograr contratando a más gente y metiendo más gente en la planilla del Estado. Con una asamblea que te cuesta una fortuna de dinero. Y no haces los ajustes necesarios. Entonces, no les tengo que explicar. Mire cómo se nos están acumulando los problemas. No les tengo que explicar si aquí un día amanecemos y dice no hay tanquecito de gas. No. No les tengo que explicar. El Dolor de cabeza. guaguancó que se va. No, pues. Grande. Hasta los ticos van a venir a protestar. Porque ellos lo compran y Porque se pasan. ellos de sinvergüenza allá en la frontera cruzan, lo compran en Panamá y se lo llevan para Costa Rica. Sí. No les tengo que explicar un día que amanezcamos, eso puede ser el otro año, y digan no hay plata para pagarle a los jubilados. Otro. No, ese revolución iba a ser de marca mayor. Pero la pregunta es, ¿por qué se postergan los temas? 1. 2, ¿por qué no se toman las decisiones? Si tú tienes que pagar a las empresas que importan el gas de cocina y los ingresos no son suficientes, entonces tienes que recortar. Lo hacemos todo en nuestras casas. Lo hacemos todo en nuestras casas. Vas al supermercado, oye, no está alcanzando la plata, bueno, pues entonces hay que recortar por acá porque no podemos dejar de comer. Recorta aquí, recorta allá, rebaja el gasto, etcétera. Vende uno de los 2 carros, lo que fuere. Cambia a los muchachos para la escuela pública. En la familia lo hacemos. ¿Cómo no lo va a hacer en el Estado? Que no les cuesta. Yo creo que es un tema burocrático. Y ayer quedó demostrado. Cuando el ministro del MOP dice, no, es que se han tardado, es que desde inicio de mes de año estamos conversando con el MEF para que nos haga ese traslado de partida, etcétera, etcétera. Y han pasado 9 meses. Es un tema burocrático, profesor. Porque la plata está. Sí, pero la plata puede estar, Gonzalo, pero si te la estás gastando en otras cosas que no necesariamente son prioritarias, entonces la plata no va a estar. Bueno, preguntémosle al MEF, o al ministro del MEF, que él defiende la opción de Panamá de buscar deuda para pagar deuda. Yo reitero, yo no le tengo miedo a la deuda si tú la puedes pagar. Pero el problema es que tú te estás endeudando para pagar gastos que puedes recortar. Es ahí donde a mí no me hace lógica. Yo no le tengo miedo a que el país se endeude si el país tiene capacidad de pago. Pero si estás cogiendo deuda, pudiendo recortar o ajustar los gastos corrientes del gobierno central, ¿por qué no lo haces? No sé. Así que la respuesta a todo eso, profesor, va a ser los gobiernos anteriores y la pandemia. Como siempre, Sí. ¿no? La pandemia Puedes siempre va a ser- echar la culpa a los gobiernos anteriores a la pandemia, pero la crisis que se está creando por la deuda millonaria con la importación de gas de cocina es actual, no es de ayer ni antes de ayer, es de hoy. Podrás echar la culpa para atrás, pero la crisis es de hoy. Entonces, yo sigo sin entender cómo son las prioridades para efecto de la ejecución del presupuesto. Sigo sin entenderlo. Las prioridades son los nombramientos. ¿Pero nombramiento de qué, Flor? ¿Y para qué después de todo? En todas las instituciones. La asamblea. Mire, el tiempo sigue pasando y el Ejecutivo no toma una decisión sobre la recolección de la basura en el Distrito Capital. ¿Usted vio la presentación en la asamblea del director de aseo de la autoridad? No la vi.
Ellos estaban pidiendo 222 millones de dólares porque dice que eso es una chancleta destruida, la autoridad de aseo. No, pues. Los camiones hechos leña, o sea, ya lo que todos sabemos, profesor. ¿Qué sentido tiene que el gobierno siga gastando Bueno. plata en la autoridad de aseo? 222 está pidiendo. Concesionar a 5 empresas la recolección de Bueno, basura en la capital. Es correcto. Bueno, pero ¿cuál es el problema ahí, profesor? Que hay una planilla que tienen que cumplir y otras cosas más. Pero de El primerito, problema ahí es, además. Pero entonces le dieron, creo que fue 73.3 millones de dólares, una cosa así. Obviamente el director de la autoridad se fue a decir, no, necesito los 222, porque se está cayendo la institución a pedazos, no recogen la basura. Es un desastre. Es un desastre. pero yo, como dice Gilberto Santa Rosa, que alguien me diga, ¿por qué en Panamá, ciudad capital, no pueden haber 5 empresas recogiendo la basura? ¿Eso quién lo tiene que decidir? ¿El presidente? Eso tiene que decidirlo Sí, la porque Asamblea. eso está adscrito al Ejecutivo, la autoridad está adscrita al Ejecutivo. Un tema meramente político, como si eso Evidentemente. Por supuesto. Sí, Evidentemente. Te sacudes de encima eso, va a seguir existiendo la autoridad de aseo como un ente rector, pero ya no tienes el problema de los camiones, de las llantas, de la gasolina, del diésel, de las refacciones, del personal, porque ese personal lo tiene que asumir las empresas. Que con seguridad lo van a asumir, obviamente la gente que va a trabajar, las botellas se van a tener que quebrar. Entonces, aquí es donde está el problema, que como les van a quebrar las botellas, a toda esa parranda de... Profesor, el tema es que aquí usted defendía algo que se llama la paz social. Sí. Y a costa de la paz social, pues ahí está. Y bueno, seguimos endeudados. No, y seguimos endeudados. La paz social es cara. Bueno, pero usted prefiere la paz social a costa de lo que le cuesta al Estado. Bueno, es que lo suyo y de muchos como usted es muy fácil decir, ejecuta, mano dura, pásale por encima. Sí, porque tú no es el que estás gobernando. Pues, a ver, discúlpeme, usted tiene que tomar decisiones a veces impopulares. Si no, ¿para qué está allí? Es correcto. Eso es correcto. Ahí sí estoy en lo correcto. Entonces, si todo va a ser para, si todas las decisiones que se toman son para la paz social y para evitar algún tipo de molestia en la ciudadanía, pues no gobierne. No. Porque hay decisiones impopulares, profesor. No. A ver. Cuando tú decides meterte a la vida política, y además de meterte a la vida política, optar por un cargo de elección popular, efectivamente, tú tienes que saber que con esa decisión viene una serie de cruces que vas a tener que cargar. Entre otras decisiones que tienes que tomar. Algunas impopulares y otras tal vez populares. Listo. Pero tienes que tomarlas. Es así. Pero tú no puedes, lo absurdo de la historia aquí es que tú quieras tomar decisiones impopulares por el lado más delgado de la soga, cuando por el lado más grueso tienes una serie de decisiones administrativas, burocráticas, que las puedes tomar, que te vas a ahorrar una cantidad de plata y puedes resistir un poco más con la parte más delgada de la soga. ¿Qué sentido tiene que el Ejecutivo mantenga la autoridad de aseo? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Cómo está? Porque si funcionara, bueno. Pero Flor, ni aunque funcionara, no tiene ningún sentido. Yo adversé las privatizaciones, que realmente no son privatizaciones, son concesiones, del IRRI y del Intel. Y hoy me doy cuenta que el Estado panameño nunca hubiera invertido los millones de dólares que este país han invertido en materia de telefonía. Y nunca lo hubiera hecho en materia de generación de energía. No lo hubiera hecho porque obviamente el Estado tiene otras prioridades más urgentes, supuestamente. Entonces, ¿qué pasa? Y es lo del reclamo. Ok, la administración de prioridades concesionó este tema de la telefonía, de la generación de energía, de la comercialización, para entonces ahora poder atender las otras prioridades. Fueron atendidas las otras prioridades. Y en el gobierno de Pérez Valladares y en los subsiguientes. Evidentemente no. Evidentemente no, porque el desequilibrio que hay en esta sociedad panameña cada vez es más terrible. Entonces, algo pasa con quienes nos han gobernado y con quienes nos están gobernando, que parece que no pueden conjugar esas decisiones. Les reitero, mire nada más, usted le rebaja a 50 millones el presupuesto de la Asamblea, usted se sacuda a la autoridad de aseo encima del Ejecutivo
Y ahí ya te estás ahorrando unos 200 millones de dólares muertos de la risa. Fíjese nada más ahí en esas dos decisiones. Los intereses políticos Que no son va a más pasar, fuertes que... profesor. No va a pasar. Si hasta la semana pasada estábamos debatiendo en este programa con gente que está buscando doble salario. Ayer hablamos con el ministro del MOP, que es uno de los ministros, ojo, tal vez el ministro más cuestionado de la cartera o del tren ejecutivo, y no asume nada. Entonces, ¿qué podemos esperar? Seguramente las movidas económicas y estrategias que están planteadas en el gobierno, para ellos son efectivas. El problema no es que sean efectivas para ellos, el problema es que sean efectivas para nosotros. Bueno, pero lamentablemente Para la cuando población. uno siente un ministro mantienes acá, a la autoridad de aseo en la esfera del Ejecutivo, tú dices, ¿esto qué sentido tiene? ¿Cómo te estás gastando la plata del Estado? Y fíjese que hasta el día de hoy, nadie, ni mucho menos el presidente, nadie sale a sustentar o argumentar por qué mantener la autoridad de aseo en el Ejecutivo. ¿y usted no cree que el presidente sabe eso? Yo Por no lo sé. supuesto que Ya lo sé. No, pero a ver, pero Ya, profesor, yo no lo sé. no, Tiene pero que ahora saberlo. no me venga Tiene que ahora. saberlo, Yo Gonzalo. no lo sé. Lo que pasa es que el interés Cabrera el político Cándido, ¿no? está por encima de todo. Cabrera el Cándido, Flor. Fíjese. Ahora el señor Ahora, no sabe. ¿cómo usted me explica que ahora sale el canal diciendo que ahora quiere comprar tierras? Explíqueme esta historia. No leí la noticia, nada más vi el titulario. ¿Y ahora qué hace el canal comprando tierras? Comprándoselas al Estado. Sí. Entonces es el canal dándole plata al Ejecutivo. ¿Para qué? Ya el canal le da 2,000 y pico millones, ¿no? Ahora le quiere comprar tierra al Ejecutivo, otro tanque de oxígeno para el Ejecutivo. Y ahí yo no entiendo, bueno, y como el canal ellos no explican nada. Ellos, a veces el canal es como la Corte Suprema. No dan explicación, ni ningún miembro de la Junta Directiva, ni el administrador, ni el presidente de la Junta. ¿Para qué está comprando tierras del canal? ¿Cuál es el argumento? No lo sé, yo no lo entiendo. No lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. No he leído la noticia, pero no lo entiendo. Nada más vi el titular, yo creo. ¿Cuál es el tema aquí? Lo mismo, o sea, ¿por qué el Ejecutivo no se sacude la autoridad de eso de encima? Entonces, claro. Y ahora viene, ¿cómo es? Petroport y dice, oye, Panamá, me estás debiendo tantos millones ya, yo no resisto que esta deuda crezca más. No te voy a poder suplir tanque de cocina. No les puedo explicar el caos social que se va a armar si eso ocurre. Sí. Eso lo puedo explicar. Oiga, profesor, le preguntan si no va a hablar del juicio. Casi tenemos un par de minutos allí. ¿Qué ¿Vio pasó? ayer la audiencia? Vi un buen pedazo, sí. Parte de los alegatos. Sancionaron a 2 abogados por estar hablando mucho, dice. Pero 25 horas nada más. Y apelaron. Yo no entendí. El juicio, bueno, si sigue uno, yo sigo con mi teoría de que hay 2 juicios en paralelo. El juicio que se está ventilando todos los días allí y el juicio que está haciendo la opinión pública. Y toda una maquinaria, Flor, toda una maquinaria de corrupción. Yo no sé quiénes van a salir culpables, yo no sé quiénes van a salir inocentes, pero ayer cuando yo escuchaba toda esa famosa trazabilidad del dinero, yo vaya al carajo. Como lo van desglosando, sí, a que asusta. Y yo le decía a un amigo mío ayer cuando estábamos hablando por teléfono, digo, mira, vamos a hacer la historia de la corrupción de este país. Primero, de 1903 a 1968, la patria boba, ¿no? En la fundación de la República, estos que coloquialmente llamamos rabiblancos, se cogieron todas las tierras que se pudieron coger del país, ¿no? Así fue, ¿no? Ponme allá la estaca y hasta allá es mío, ¿ya? Va. O sea, la República seguía creciendo y los que jugaban al poder entre liberales y conservadores se alternaban cuando se alternaban y ellos jugaban bolsitas con el país y hacían lo que les daba la gana. Luego la segunda mitad del siglo XX comienza a surgir movimientos políticos de protesta, etcétera. No hay clase media,
No hay clase media, hay pobres y ricos, punto. Y los políticos, claro está. Y seguían haciendo los que tenían plata, los negocios, los grandes negocios, los gringos haciendo en Panamá lo que les daba la gana. Eso fue la primera, eso fue el siglo, buena parte del siglo XX, como hasta la década de los 60. Golpe de Estado, 1968. Allí entonces otra historia diferente, pero no mejor, no. Los militares haciendo del país como una hacienda, ¿no? Empezando por Omar Torrijos, el dictador, y el Estado Mayor. Eran como los, iba a decir los intocables, no, pero eran como los, donde un coronel, donde un teniente coronel, un coronel llegaba, carajo, todo el mundo se movía, llegó el coronel, llegó un coronel, oye, y en las provincias de hablar, llegó el mayor, el jefe de la zona, todas las carantoñas y demás. Así que ellos, los militares, pues, controlaron el país como les dio la gana. Por esos 21 años, y bueno, sobre todo en los últimos años, ya cuando hacen al país cómplice del narcotráfico regional. Cae la invasión, el país se reencuentra con la democracia, y entonces tú puedes decir que, bueno, el gobierno de Endara hizo estas cosas, y hubo un nivel de corrupción aquí y allá, bueno, bien, va. Ya, Endara, terminó. Vino Pérez Valladares, y vuelta y tras, bueno, pero el gobierno de Pérez Valladares hizo aquello, y que hubo escándalo de corrupción también, y aquello y lo otro, está bien, pero por así decirlo, nada extraordinario, nada que nos asustara, ¿no? Después vino Mireya Moscoso, nada diferente tampoco, Martín Torrijos, comienza ahí el asunto que llega a Odebrecht, pero bueno, hasta antes de eso, de que se pudiera el escándalo de Odebrecht, nada extraordinario en la época de Martín, nada que no se supiera de siempre, o que no se comentara de siempre. Y llega Ricardo Martinelli. Es decir, si desde el gobierno de Endara hasta el gobierno de Martín Torrijos habían recorrido en cuestionamientos, en señalamientos o en bochinches de oposición, juntos, habían recorrido desde Panamá hasta Penonomé, en el gobierno de Martinelli recorrieron de Penonomé hasta San José, Costa Rica, por lo que uno oye en ese juicio. Porque uno no oye coimas, Flor, de $50,000. No, son millones todas. Millones de dólares. Millones de dólares. Entonces uno dice, espera. Yo escuché escándalos cuando Mireya Moscoso, escándalos cuando Pérez Valladares, cuando Martín Torrijos, cuando Varela, pero lo que uno está escuchando lo de ese quinquenio con el caso de Odebrecht, allá la peste. Fue más allá de la imaginación, Flor. Sí. Y observa un detalle también que hay que decirlo, Flor, porque lo discutíamos usted, Gonzalo y yo en estos días. Tú no puedes tratar, creo yo, sin pretender ser abogado, tú no puedes jugar igual al testaferro que al destinatario final de la plata. Creo yo que no lo deben jugar igual. Fíjese que en el caso de Martinelli, del 100% de los miembros del gabinete de Martinelli, puntualmente son tan solo algunos los que estaban en la fiesta de Odebrecht. Porque el resto del gabinete de Martinelli, en el caso de Odebrecht, no es mencionado. Ni de cerca ni de lejos. O sea, era un grupo bien definido. Bien definido el grupo. Que según lo que han dicho los fiscales en los alegatos, está clarísimo. Ya la etapa de lectura y de alegatos ya terminaron 2 etapas. La etapa de lectura y el alegato de la Fiscalía, del Ministerio Público. Hoy comienzan los alegatos de la defensa. Esta va a ser un poco más larga porque son 20 y tantos abogados, ¿no? Pero yo me quedaba ayer escuchando. Yo, carajo. Y Flor Gonzalo y Melissa y yo despertándonos todos los días a las 6 de la mañana, a las 5 y pico. Pero bueno, tenemos la dicha que podemos dormir en paz.
Y no, Gracias a Dios. y no sin dormir del estrés de que nos llamen, nos toquen la puerta un día la fiscalía y no cuántas cosas. Deben tener cortisol alto. ¿Ah? Deben tener el cortisol alto. El cortisol, ¿eso qué es? Ay, esa es lo que te produce mucho estrés. Oye, esta madrugada yo vi un parche nuevo que salió, dice, que no es salompa ni no es esa brujería que usted se pone, Flor. Ay, ¿para qué me sirve? Se lo pone aquí en el triángulo del cuello, la nuca y donde comienzan los hombros. Ajá. Dice que sirve para el estrés Ah, mira, y que es algo novedoso. muy bueno. Oigan, ya está conectado nuestro primer invitado. Empieza el sofoco. Así que ya saben, Empieza un momento. en un momento. Aquí hay un venenoso, dice que cada ministro y ministra tuvo sus otras fiestas. No, eso no es tan así. Esa es la mala práctica de andar generalizando. Por eso hice la salvedad, porque aquí los panameños sí somos muy dados a la generalización, ¿no? Pero la verdad sea dicha, hasta ahora, de todo lo que se ha escuchado, es de un solo grupo. Y fíjese otro detalle. Voy a decir esto antes de presentar a nuestro invitado. Otro detalle que me llamó la atención, ayer caí en cuenta, no, pues yo lo comenté con ustedes en estos días. Y me sigue llamando la atención. ¿Se acuerdan que yo les decía a ustedes que Varela tiene el problema? El dolor de cabeza de Varela es demostrar su teoría, ¿no? Sí, por Ajá. supuesto. De que lo de él fue donación y no coima. Va a ser interesante escuchar el alegato del abogado de la defensa. Pero yo que me he preocupado por estar en el tiempo que puedo tratar de escuchar todo lo que se ha podido decir ahí en los juicios. Sí hay una diferencia entre Varela y Martinelli, hay una, y es bien marcada. ¿Cuál? Yo no he escuchado ni a la mujer de Varela, ni a los hijos de Varela, ni a las empresas de Varela, las empresas familiares, vinculadas en el tema de Odebrecht. Si están, no los han mencionado hasta ahora. Mientras que en el caso Martinelli, por todos lados, que si los hijos, que si los cuñados, que si las empresas, que si esto, o sea, no sé si me captan la idea. Sí, acá el que he mencionado es al hermano, ¿no? No, el hermano está mencionado como que no desapareció la hoja del expediente. Desapareció la hoja del expediente. Pero fue mencionado. Por eso, Varela. por eso, que eso es algo que el Ministerio Público tendrá que explicar, Flor. Sí. ¿Por qué ni Valderrama ni Varela José Luis, si estaba en una hoja de un expediente, por qué la hoja no aparecía? Pero yo me estoy refiriendo al caso puntual. Este es un caso donde hay dos expresidentes en el expediente. Pero en el caso de Varela, el presidente Varela, todo le apunta a él, directa y personalmente. No se ha mencionado nunca a su mujer, a sus hijos, a las empresas familiares de ellos, mientras que en el otro caso sí. Y eso es un hecho que llama la atención. No digo que uno sea más culpable que otro, ni uno más inocente que otro, sino que llama la atención la diferencia de accionar. Llama la atención. 7